yo soy tu casa. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar en su casa de oración. Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a ir a la palabra. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14 les voy a leer. Hoy usamos la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Y dice la palabra: en el poder del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Amén y amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, que la selles en cada mente y en cada corazón, Señor, que va a recibir esta palabra, que sea para gloria y honra tuya, bendición de todos nosotros, por tu Espíritu Santo. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es Claridad en la oscuridad. También podíamos titular el mensaje de hoy: un regalo que ilumina toda nuestra vida por amor y amistad del Señor hacia nosotros. Pero bueno, lo he titulado Claridad en la oscuridad. Y si podemos poner la imagen, vemos, imaginémonos alguien que está en un lugar completamente oscuro. Puede ser una cueva, una habitación, bueno, un lugar donde ni siquiera poniéndonos las manos al frente vemos nuestras manos, una oscuridad completa. Y de pronto llega alguien con una lámpara, con una antorcha, con una linterna y la enciende. ¿Qué sucede? En medio de esa oscuridad hay luz, ¿cierto? Hay claridad. Y si llevamos esto a la condición del mundo, a veces decimos cómo está el mundo ahora. El mundo generalmente siempre ha estado mal, desde los tiempos de los tiempos. Recordemos por qué el Señor tuvo que enviar un diluvio. ¿Debido a qué? A la maldad de la humanidad. Y eso, ¿cuánto hace que fue ese diluvio? Y muchas otras cosas. El mundo siempre ha querido vivir sin Dios, y cuando el hombre quiere vivir sin Dios, entonces se equivoca en sus caminos. Y por eso podemos decir que el mundo es como esa cueva, como esa habitación en oscuridad completa. Pero afortunadamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro gran Dios, trajo la lámpara, o es la lámpara que ilumina ese mundo, esa oscuridad,
que rompe esas tinieblas y llena todo de luz. Y saben que esa lámpara que es el Señor, también somos cada uno de nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y somos los que iluminamos el mundo realmente, los que le damos luz al mundo. Por eso el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Porque en realidad, si no estuviera la iglesia en este mundo, esto estaría mucho peor. Y los juicios de Dios se hubiesen desatado hace mucho tiempo, como ese diluvio, como cualquier otro juicio. Ya se hubiesen desatado esos juicios sobre la tierra. Pero no se han desatado gracias a la presencia de cada uno de nosotros que representamos la iglesia, que somos la iglesia de nuestro Señor, los que tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Y la oscuridad no nos permite ver, nos hace tropezar, nos hace sentir perdidos por no saber en dónde están las cosas. Y como les decía, esta imagen es una metáfora de la vida sin Dios, o ya iluminada, la persona iluminando es una imagen de cada una de nuestras vidas en medio de la oscuridad, iluminados por el Señor. El estado de desorientación y confusión en el que el ser humano se encuentra por naturaleza, porque en verdad, por naturaleza, nosotros sin Dios estamos en completa oscuridad. Y me gusta recordarlo por mí. Primeramente, que damos más vueltas en la vida y sufrimos más de lo necesario por causa de no haberle abierto la puerta de Dios a nuestra vida desde mucho antes. Pero la luz da claridad en la oscuridad, permitiendo que nos movamos sin tropezar y encontrar el camino correcto. Y la luz a la que me voy a referir hoy es a la gracia de Dios, que es claridad en la oscuridad, la gracia de Dios. Y me viene a la mente mi sobrino Osquitar. Yo lo felicito y me alegro por mi sobrino y trae mucha felicidad a mi vida por la persona que es. Y esto pues también se debe mucho a la educación que sus padres le han dado desde niño. Pero algo que me motiva y lo que me alegra en él, bueno, primero, hace unos años, él se graduó como ingeniero de sistemas. Y a pesar de su juventud, el día viernes recibió un segundo grado, se graduó como ingeniero industrial. Pero la verdad, eso no es lo importante de lo que les quiero contar. Eso es una alegría y me imagino los padres, pues, cómo se sienten al ver que su hijo ha respondido a todos los esfuerzos y él mismo se ha esforzado y no ha sido fácil para él tampoco. Y bueno, alcanzó esa meta.
Pero lo realmente importante y que quiero resaltar en la vida de mis sobrinos Kitar es que a pesar de todo el conocimiento que ha recibido y de haber pasado por la universidad, que para los cristianos muchas veces la universidad es como encontrarnos en medio de una jauría de lobos que nos quieren, hambrientos que nos quieren devorar. Porque la universidad se ha convertido en algo difícil para los creyentes, porque la mayoría de las personas de la universidad a veces quieren robarnos la fe. Y es impresionante cómo muchachos que se gozaban con Dios antes de ir a la universidad, después que salen de la universidad salen ateos, salen renegando de Dios, salen como enemigos de Dios. Pero por como conozco a mi sobrino, sé y doy testimonio que él hoy, después de haber pasado por esos años en la universidad y esa oportunidad que Dios le dio, cree más y ama más a Dios. Y eso es lo que quiero resaltar de él. Aunque estuvo en medio de la oscuridad, nunca se apagó la luz. Y conservó esa luz, esa fe en el Señor. Y yo sé que sufrió empujes para que robarle la fe, pero la gracia de Dios estuvo sobre él. Y por eso lo felicito y eso es lo que más me alegra. Que es alguien que cree, que ama al Señor. Y lo quería mencionar para que sirva también como ejemplo para muchos de los que hoy están en la universidad o piensan los jóvenes que piensan entrar a la universidad, que no se dejen robar la fe. El enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la universidad sí es como si nos metieran, como le pasó a Daniel, que fue metido a una jaula de leones hambrientos, pero salió victorioso. Y qué bueno que no nos dejemos robar la fe. Si el Señor nos da la oportunidad de salir adelante, de conseguir nuevas cosas, de prosperar, de progresar, qué bueno que nunca perdamos lo que nos hizo impulsar para comenzar todas las cosas, que es la gracia de Dios. Y dice la palabra, vamos a leer, vamos a ir por partes, como desarrollando cada partecita de estos versículos que acabamos de leer. Y ahí el versículo 11 en la parte A dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. La gracia de Dios ya ha sido revelada. ¿Qué es la gracia? Y esto que les voy a decir, he recibido conocimiento, he aprendido de muchas otras personas, pero también mucho de lo que voy a decirles aquí como definición de la gracia ha sido que el Espíritu Santo me lo ha enseñado también personalmente. Y podemos decir que la gracia es el favor inmerecido de Dios revelado en amor interminable o en amor infinito o en amor inagotable. El favor es el favor inmerecido de Dios revelado en amor inagotable, perdón incondicional y salvación infinita. Esa es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios también es una persona y se llama Jesucristo. Pero la gracia de Dios también es una persona y se llama Espíritu Santo. Pero la gracia de Dios es una persona y se llama Padre Eterno. La gracia de Dios
es claridad en la oscuridad, es luz en medio de las tinieblas, es la gracia de Dios. Y dice la parte B, la cual trae salvación a todas las personas. Entonces, la gracia de Dios salva. Y recordemos lo que dice las Escrituras: no es por obras, para que nadie se pueda gloriar. Es don de Dios, es regalo de Dios, es gracia de Dios. Entonces, ¿qué es salvación? Vamos a mirar también qué es salvación. Y mire que todo esto va encadenado. Parece igual, pero es diferente. Pero no podemos dejar una cosa sin la otra, porque podemos incluso decir la gracia es salvación, pero la salvación es gracia. No podemos dejar lo uno sin lo otro. Si hay gracia de Dios sobre nosotros, hay salvación sobre nosotros. Y si hemos sido salvados, fue por gracia de Dios. Entonces, ¿qué es salvación? Gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios revelado en perdón, restauración, liberación y eternidad. La salvación no se compra, tampoco se merece. La salvación es un regalo, es un don, es gracia de Dios. La salvación es una persona, Padre eterno. La salvación es una persona, Jesucristo. La salvación es una persona, Espíritu Santo. Los tres, un solo Dios poderoso, amoroso, misericordioso. Repito, la salvación es claridad en la oscuridad. ¿Qué nos dice la palabra que merecían nuestros pecados? Muerte. Pero hoy es tiempo de gracia. Y en este mes en Colombia se celebra el mes del amor y la amistad. Y yo creo que si hay un regalo maravilloso que podemos recibir de parte de Dios para poder amar a Dios y tener amistad con Él, es su gracia. Y ya sabemos qué persona es la gracia. Amén. Es Dios todopoderoso, un solo Dios verdadero que se manifiesta en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y está disponible para todo el que crea. ¿Y saben quién cree? El que quiere creer. Eso no es complicado, iglesia. Para creer no se necesita hacer un curso ni estudiar 4 o 5 años en una universidad, 8 años, los que sean, para creer. No se necesita hacer cursos de teología ni nada de esas cosas. Para creer solo se necesita la humildad de querer creer. Porque al que no quiere creer, el Señor puede levantarle un muerto, resucitarle un muerto frente a sus ojos y saca cualquier filosofía para decir qué fue que sucedió por eso. Y hay programas, uno ve en History Channel y en todos esos canales como de esa misma índole,
que quieren explicar científicamente lo que sucedió en los milagros de la Biblia. Que cómo fue que se abrió el Mar Rojo, que cómo fue que se volvió sangre el río, y empiezan a dar explicaciones que fue que sucedió, que vino un viento, que en ese entonces X, Y. ¿Saben eso para qué es? Para quitarle lo asombroso y lo milagroso que fue el hecho y que fue de la mano de Dios, para decir que fue algo científico, que fue algo que sucedió porque debía suceder. Entonces, el que quiere creer, Dios le da su gracia. ¿Hay alguien que quiera creer aquí? ¿Alguien que cree primero? Gloria a Dios. Y qué bueno que quiera creer. En la universidad, en los colegios, muchas veces intentan demostrarnos que Dios no existe, pero eso es indemostrable. Y a veces a nosotros los que creemos nos dicen: demuéstremelo científicamente que Dios existe. Y si alguien no lo sabe, iglesia, Dios no es demostrable científicamente. ¿Yo por qué creo que Dios existe? Yo estoy hablando por mí. Primero, porque veo la creación. Segundo, porque veo cómo se mueve todo. Que por casualidad me vienen a decir a mí. Eso es comparable, semejante perfección, belleza. Nosotros mismos somos una perfección, si lo podemos decir así, una máquina perfecta, y que se creó porque hubo una explosión de pronto y de la nada entonces surgieron las cosas. Pero porque se le dio. Eso es como el que de pronto esté creyendo que el diccionario se creó porque de pronto en algún momento una imprenta explotó y entonces en la explosión de pronto ¡prum!, apareció el diccionario. Eso es igual. Para crear un diccionario hubo trabajo, hubo inteligencia, hubo muchas cosas. Ahora, para esta creación tan hermosa y perfecta, tiene que haber un ser superior. Entonces yo creo porque veo todo lo que hay a mi alrededor. Y creo porque aunque con mis ojos no he visto a Dios, mi alma ha sentido su presencia. Mi alma, gloria a Dios. Mi alma y el Espíritu Santo cada momento me dice: yo estoy aquí contigo. Por eso creo. Por eso la palabra nos enseña que nosotros no necesitaremos que nadie nos diga que Dios existe, porque Él mismo nos va a convencer de que Dios existe. Pero tenemos que ser humildes para abrirle la puerta a Dios y dejar de confiar en nosotros mismos. Amén. Tito capítulo 2, el versículo 12, la parte A dice: y se nos
instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Entonces, decíamos primero que la gracia salva, ¿cierto? Trae salvación. Entonces vamos a decir que la gracia de Dios transforma. La gracia de Dios transforma. Somos salvados para experimentar una transformación por el Espíritu Santo, quien nos enseña, alienta, corrige y disciplina. Entonces, vuelvo y recuerdo, la gracia es una persona, el Padre. La gracia es una persona, el Hijo. La gracia es una persona, su Espíritu. Y su fruto en nosotros, ese fruto del Espíritu, obra un cambio radical en nuestras costumbres, carácter y conducta. Obra un cambio radical. Iglesia, cuando le abrimos la puerta del corazón a la gracia, Dios empieza a actuar, Él empieza una obra. Y cuando confiamos completamente en Él, muchos de esos cambios los vamos a notar con el tiempo. Porque al pasar de los días muchas veces no los notamos. Pero después de unos años notamos los cambios que Dios ha hecho en nuestra conducta, en nuestra forma de actuar, en nuestras costumbres. Por la gracia de Dios recibimos el ADN de Él. Por eso siempre digo que hay una diferencia muy grande en la adopción que hace Dios con nosotros. Él nos adopta como sus hijos, amén. Pero en la adopción natural, el hijo adoptado se convierte en hijo legal, amén. Es hijo legal. Pero ese hijo no tiene el ADN del padre. Pero en el caso nuestro, Dios nos adopta. Y como hijos de Dios tenemos el ADN del Padre porque Él nos lo da. ¿Y saben quién es el ADN del Padre? ¿O qué es el ADN del Padre? ¿O cuál es? El Espíritu Santo. Amén. Tenemos el ADN de papá. O sea, no solo nos hizo legalmente sus hijos, sino que nos dio su ADN, haciéndonos partícipes de su naturaleza. O sea, tenemos la naturaleza. Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos la naturaleza de Dios. Ya no tenemos solamente esa naturaleza humana, sino que tenemos la naturaleza divina. Por medio de la fe en Jesucristo, lo que nos permite reflejar sus cualidades con una nueva forma de vivir. Por eso la palabra dice, se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana. ¿Quién hace eso? La gracia de Dios. Y de los placeres pecaminosos. Yo creo que muchos de los que estamos aquí cometíamos pecados que pensábamos que era diversión, ¿cierto? Yo creo, no se me queden tan calladitos. O bueno, no sé si soy el único. Pero después de haber recibido la gracia de Dios, aborrecemos ese comportamiento que teníamos porque sabemos que es pecado. Y no se imaginen lo peor. Puede ser la mentira, el egoísmo, el orgullo. La gracia renueva nuestra mente. O sea, nosotros hoy, por la gracia de Dios en nosotros, sobre nosotros,
tenemos un nuevo entendimiento. Dios le dio inteligencia a todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos tienen sabiduría de Él. Entonces, iglesia, puede que no tengas ni el bachillerato, pero eres inteligente y sabio. Porque eso es lo que hace la gracia en nosotros. Y dice la parte B del versículo 12: en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. La gracia no nos saca del mundo, pero sí transforma cómo vivimos en él. Amén. Transforma cómo vivimos. Antes de Dios en nuestras vidas, yo creo que todos vivíamos de una forma diferente. Pensábamos de una forma diferente. Y por eso nos estrellábamos de una forma diferente. Antes de Dios en nuestras vidas, cuando nos estrellábamos, quedábamos aplastados. Pero hoy incluso con Dios a veces nos estrellamos. Pero tenemos su gracia con su mano extendida. Si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Pero ese 7 no es un número literal, sino un número infinito, porque ese 7 representa la perfección de Dios. O sea, todas las veces que sus hijos caigan, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, nos levanta. Siempre. Porque tenemos su gracia. Por la transformación de la gracia podemos actuar de forma responsable, sensible, prudente. La gracia nos enseña a conservar el autocontrol y a estar en plena posesión de las facultades intelectuales, conductuales, emocionales y espirituales. O sea, el Señor nos da dominio propio, control propio, sentido común, discernimiento, sabiduría. ¿Queremos más? ¿Recuerdan de qué viene acompañada la sabiduría? ¿Cuántos recuerdan? La sabiduría siempre viene acompañada de riqueza. Siempre. Vamos a mirar ahora el versículo 13. De Tito 2. Dice: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en primer lugar dijimos que la gracia salva, ¿cierto? En segundo lugar dijimos que la gracia transforma. Amén. Entonces, en tercer lugar vamos a decir que la gracia de Dios nos ha hecho un pueblo apasionado por el bien. Cuando tenemos a Dios, nos apasionamos por hacer mejor las cosas, ¿cierto? Queremos hacer todo mejor. Que nos equivoquemos, bueno, esa es la humanidad nuestra. Pero que queremos hacer las cosas mejor y nos esforzamos por ello, lo hacemos, ¿cierto? Nos esforzamos para ello. Así que la gracia de Dios nos ha hecho un pueblo apasionado por el bien, comprometidos, como dice la palabra,
a hacer buenas acciones. Y tengamos en cuenta que no hacemos buenas obras para ser salvados. No. No nos equivoquemos como religiosamente se piensa a veces, que por darnos latigazos en la espalda, por lacerarnos las rodillas para subir a un lugar alto donde hay un ídolo, por esas cosas, no, eso no sirve para nada, eso no nos va a ayudar a ser salvados, ni por eso nos vamos a ganar el amor de Dios. Recuerden que el amor de Dios no se compra ni se merece. No hacemos buenas obras para ser salvados, sino porque hemos sido salvados, hacemos buenas obras. Las buenas obras son inherentes a nosotros, van pegadas a nosotros cuando la gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo de Dios ha entrado en nosotros y ha tomado nuestro ser como su casa, como su templo, las buenas obras siguen con nosotros. Incluido, iglesia, el bien y la misericordia. Porque cuando Dios está con nosotros, el bien y la misericordia nos siguen a todas partes. Hacemos buenas obras no por presión externa, sino por transformación interna. Porque nuestro ser ha sido transformado, ha sido cambiado. Ese corazón de piedra ha sido quitado y el Señor ha puesto en nosotros un nuevo corazón, un corazón de carne, como dice la palabra. Eso significa un corazón sensible a las cosas de Dios, un corazón sensible al dolor ajeno. No nos conformamos cuando tenemos la gracia de Dios, no nos conformamos con evitar el mal, sino que anhelamos hacer el bien. Amén, iglesia. Por eso es que matrimonios que estaban al borde de la separación, del divorcio, por la razón que sea, violencia, engaño, traición, desamor, cuando llega la gracia de Dios, esos matrimonios, esas parejas que ya no se querían ni ver ni se soportaban, los vemos nuevamente agarraditos de la mano. Y después de muchos años los ve uno besándose como si fueran novios. ¿Saben cómo se besan los novios, cierto? ¿Ah? Esposos, esposas todavía se besan como cuando eran novios. Qué bueno que esas cosas no se dejen. Yo todavía le saco mucho dulce a los labios de mi esposa. Siguen siendo dulces, hermosos como cuando los vi por primera vez. No, en verdad yo recuerdo cuando vi a mi esposa por primera vez y le miré esa boquita, dije, ay, ¿quién pudiera besar esa boquita? ¿Saben que el pecado es una enfermedad terminal? Sí, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado es una enfermedad terminal con una sola cura posible: la gracia de Dios. La gracia de Dios. Nada ni nadie más que Dios puede perdonar nuestros pecados. Nadie. Es perdido ir a donde una persona a decirle mis pecados para que me los perdone. Eso es perdido. Eso no sirve.
Usted va a salir de ese lugar igual que como llegó, con los mismos pecados. Porque el único que puede perdonar nuestros pecados es el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí está. Vamos a Él, le pedimos perdón allá en nuestra intimidad con Él y podemos salir livianitos, libres de todo pecado. Así que la pasión por el bien que la gracia nos ha dado nos hace, voy a compartirles 3 cositas que hace esa pasión por el bien que la gracia nos ha dado, la gracia de Dios. En primer lugar, hace que dejemos la vida antigua, o sea, esa vida donde nos daba igual pecar o no pecar. Que nos daba igual caer o quedar colgando. En segundo lugar, nos hace recibir la nueva vida, porque cuando la gracia de Dios llega a nosotros, Él hace todo nuevo, todo es nuevo para nosotros. El pasado ya no nos puede acusar, iglesia. Si alguien viene a acusarte con tu pasado después de haber recibido la vida nueva, es un enviado del diablo, porque el diablo es el que nos recuerda nuestro pasado. Pero usted que era todo borracho y no sé qué, usted que era todo mujeriego, pero usted que era a veces quieren enrostrarle a las personas su pasado, lo que fueron, que estuvo en la prostitución, que fue violado, violada, que abandonado, que engañado, lo que sea, mis hermanos. Cuando la gracia de Dios llega a nosotros, dejamos de ser esa persona ruin de antes, esa persona fracasada de antes, esa persona menospreciada de antes, para llegar a ser hoy lo que son todos ustedes, hijos de Dios. Son hijos e hijas de Dios, hermosas, amadas, hermosos y amados. Eso somos. Y para Dios somos la niña de sus ojos, lo que Él más cuida, lo que Él más ama. Él creó todo, constelaciones, estrellas, todo lo que vemos, la naturaleza, todo, absolutamente todo. Pero lo que Él realmente ama con amor incondicional y amor eterno somos nosotros. Tanto que envió a su Hijo a ser sacrificado en una cruz para derramar toda su gracia sobre nosotros. Esto se llama claridad en la oscuridad. Y quiero terminar con esto, iglesia. La palabra de Dios, la Biblia, comienza con gracia de Dios. Pero la palabra de Dios, la Biblia, también termina con gracia de Dios. O sea, que la gracia de Dios está con nosotros y para nosotros desde el principio hasta el fin. Se necesita creerlo. Así que podemos descansar en la gracia de Dios, podemos deleitarnos en la gracia de Dios, podemos gloriarnos en su gracia. Y la gracia de Dios es para aceptarla, creerla, agradecerla, disfrutarla, celebrarla y compartirla.
¿Han recibido de gracia? Den de gracia, iglesia. Perdonen. Gloria a Dios. Ábranle la puerta de su corazón al Señor hoy y siempre. Perdonen. Sean generosos. Seamos buscadores de Él. Rindámonos a Él. Él nos ama. Él nos ama. No nos imaginamos cuánto nos ama. Nos cela. Nos ama tanto que nos cela. Porque no quiere que lo engañemos con nadie. No quiere que nada sea un ídolo para nosotros. Que Él sea el motivo de nuestra existencia. Iglesia, si toda nuestra vida la ponemos en sus manos, toda la vida de Dios va a estar con nosotros por su gracia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendigo tus hijos y tus hijas en este lugar, Señor. Gracias por tu amor que ha derramado sobre nosotros y gracias por ese regalo maravilloso de tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que la fe aumente en esta congregación, que el amor aumente en esta congregación, que tu presencia se pasee por este lugar y en cada ser aquí presente y en cada familia aquí representada, Señor. Tu presencia se pasee, Dios. Gracias, Señor. Tú los bendices, Señor, y yo los bendigo, Señor, porque al que bendiga a tu pueblo, tú le bendecirás. Por eso bendigo tus hijas y tus hijos en Cristo Jesús. Amén y amén.